De espaldas a la cordillera, los departamentos de San Martín, Junín y Rivadavia le dan vida al este de Mendoza. Y junto con Palmira, sanmartiniana ciudad, concentran la mayoría de la población de esta región, donde los viñedos cubren buena parte de su geografía. La ciudad de San Martín es la única ciudad de toda la Argentina que fue fundada por el libertador don José de San Martín. Él se ocupó de promover los canales de riego. Entonces, bueno, hay una serie de lugares de mucho interés patrimonial, histórico, cultural. Tenemos el Oratorio Alto Salvador, tenemos el Molino Orfila, tenemos la Chacra Mitebaida. Bueno, son distintos lugares que vale la pena recorrer porque por ahí estuvo circulando José de San Martín. Ahí iba a descansar cuando estaba tan agobiado de sus funciones de gobernador, intendente de Cuyo y comandante en jefe del ejército de los Andes. Cuando él encontraba su refugio en la zona este, donde él descansaba, iba a rezar al Oratorio Alto Salvador, en fin. Son lugares de recogimiento, lugares muy entrañables para toda la historia del Cono Sur de América. La Tebaida de San Martín no podría haberse llamado de otro modo. Con ese término el libertador se refería a las tierras que le había concedido Toribio de Luzuriaga como refugio para su vejez en la zona conocida bajo el nombre de Villa de los Barriales. Esa zona se llamaba Los Barriales todo el siglo anterior. ¿Y por qué Los Barriales? Porque era una zona de barro. La villa que estaba formada en lo que es actualmente la ciudad de San Martín en 1814 era de muy pocos habitantes. Tan pocos que recién a finales del siglo XIX San Martín, la villa cabecera de San Martín, tenía 6.000 habitantes. O sea, se supone que en la época del general San Martín, de la época en que llegó el general San Martín, no habían más de 100 personas o 100 habitantes en la región. El departamento de San Martín ya era el departamento de miles de mendocinos cuando, hacia 1880, el ferrocarril llega para que también San Martín sea tierra de inmigrantes. El crecimiento rápido, el crecimiento explosivo, lo produjo la llegada del ferrocarril en 1884. El ferrocarril, que fue originariamente el ferrocarril al oeste, que se llamó, llega construido por el Estado Nacional hasta Villa Mercedes, 1883. Y posteriormente por una empresa inglesa, desde Villa Mercedes hasta Mendoza, donde jugó un papel importante los hermanos Clark. El trasandino, que se hizo algunos años después, hace que de alguna manera el ferrocarril parta al departamento en dos. Las estructuras sociales y económicas propias de la colonia quedaban en San Martín al costado de la vía. El ferrocarril ponía en marcha un departamento con destino al desarrollo. El ferrocarril parte toda esta región en dos y se construye un hotel que se llamó el Hotel de los Inmigrantes, en homenaje a los inmigrantes que iban llegando entonces, y que está enfrente de lo que sería actualmente la estación del ferrocarril General San Martín. O sea, pertenece al distrito de Junín porque el límite está justamente allí. Por este hotel, que fue muy importante y que aún se conserva, bastante deteriorado, no está declarado patrimonio cultural ni provincial, pero que de cualquier manera permanece de pie, siendo testigo de alguna manera de lo que fue. Bueno, ahí pernoctaban algunos días los inmigrantes que llegaban con el ferrocarril, ¿no? Un siglo después, la globalización marcará para siempre el futuro del departamento. Sucede con la globalización un fenómeno que no había sido visto jamás en la región, que es la desocupación masiva del 50% de la población. Sobre todo Palmira, aún Palmira tiene 50% de la población desocupada, sin trabajo, con todas las consecuencias sociales que conlleva no tener trabajo, sobre todo de personas jóvenes.
y con el asistencialismo que se genera para que la falta de trabajo no genere más marginalidad, delincuencia y demás. Este fenómeno es producto directo de la globalización de la región. Si bien en los últimos 5 o 6 años se ve un crecimiento que mejora la región, todo aquello que dependió del transporte ferroviario no está mejorado. A mediados del siglo XVII, con la ciudad de Mendoza en marcha, los españoles procederían al reparto de las tierras circundantes. Al capitán Pedro Moyano y Cornejo le tocaría administrar las tierras hacia el este del río, que luego se conocería como Mendoza. A comienzos del siglo XVIII era el lugar conocido como Posta del Retamo. Desde los comienzos de la colonización de estas tierras, los caminos fueron jalonados por lugares de descanso denominados postas. En este sitio se encontraba la Posta del Retamo, que era justamente uno de los lugares donde se albergaban los viajeros y toda la gente que circulaba por el Camino Real, que es nuestra actual Avenida Mitre, Ruta 60, que circulaba, decía, entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Mendoza. Era este el principal camino de la época, que partía desde Mendoza, avanzaba por Maipú y atravesaba el río Mendoza. Era un lugar de paso obligado, un lugar de descanso, y que en el caso de la Posta del Retamo tiene especial significación la presencia ilustre del general José de San Martín, quien cuando se hace cargo de la gobernación intendencia de Cuyo, pasa aquí una de las noches, es la noche del 6 al 7 de septiembre de 1814, en su camino a la ciudad de Mendoza para tomar posesión de ese cargo. Con la Constitución de 1854, la provincia se convertía en la suma de sus departamentos. San Martín fue uno de estos departamentos, vasto territorio que entonces incluía los actuales Junín, Rivadavia y Santa Rosa. En 1859, un decreto del gobernador Juan Cornelio Moyano hace de San Martín 2 departamentos, uno bajo el mismo nombre. El otro era el nacimiento de Junín. El departamento fue creado el 18 de enero de 1859, con una extensión de tierra mucho mayor a la que en la actualidad posee. Se desprende del departamento de San Martín y va a tener esa extensión importante de tierra o esa superficie importante hasta bien avanzado el siglo XIX, cuando se desprendan terrenos de nuestro departamento para crear el departamento de Rivadavia. Actualmente estamos trabajando con circuitos educativos, didácticos, con el propósito de que los alumnos de todos los niveles, desde EGB 1 y 2, pasando por polimodal y nivel superior, conozcan la referencia histórica del sitio y de los lugares, no solamente por la significación que tiene histórica a lo largo del siglo XIX y XX, sino además por la presencia permanente del general José de San Martín en su paso y en su intento por colonizar la zona, como va a ser la medida que adopta de establecer un molino harinero en la actual localidad de Orfila del departamento de Junín.